Elsa Tames es una teóloga de la liberación y erudita bíblica mexicana, reconocida por sus escritos sobre teología feminista y críticas bíblicas contextuales. Nació en 1950 en Victoria, México. Educación y trayectoria profesional. Tames estudió teología en Costa Rica, ya que en ese momento no se aceptaban mujeres en los seminarios de México. Se graduó de la Universidad Nacional en 1973 y luego obtuvo un doctorado en estudios bíblicos de la Universidad de Lausana en 1990. Fue profesora en la Universidad Nacional de Costa Rica. Contribuciones teológicas. Elsa Tames es una destacada teóloga feminista latinoamericana. Interpreta los textos bíblicos a través de una doble contextualización, considerando tanto el momento en que fueron escritos como el momento en que se leen, para dar a los textos un mayor significado desde una perspectiva de la teología de la liberación. Tames formó parte del Comité de Política de Traducción de la Biblia para las Sociedades Bíblicas Unidas y fue asesora del Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI. También formó parte del Consejo de Administración de la Revista Teológica Internacional Concilium. Temas clave en su obra. Tames aboga por la igualdad de género y reinterpreta los textos religiosos desde una perspectiva feminista, destacando las voces de las mujeres. En su obra La opresión en la teología bíblica, afirma que la relación entre liberación y dominación es el contexto histórico en el que se desarrolla la revelación divina, influyendo en la comprensión de temas teológicos cristianos como la fe, la gracia, el amor, la paz, el pecado y la salvación. Su libro El rostro femenino de Dios recopiló reflexiones de un encuentro de teólogos latinoamericanos en Argentina en 1985, donde los participantes rechazaron la idea de que el discurso racional es el único enfoque válido en la teología y abogaron por un discurso teológico diferente desde la perspectiva de la mujer. Internacionalmente, por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación y un iniciador de la teología de la liberación. Su obra aborda temas de ética, filosofía política, filosofía latinoamericana y su pensamiento confronta el discurso eurocentrista, promoviendo la descolonización epistemológica desde la periferia mundial. Biografía y formación. Nacido en La Paz, Mendoza, Argentina, el 24 de diciembre de 1934, Enrique Dussel estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Posteriormente, continuó sus estudios en Europa, incluyendo teología e historia en la Sorbona de París y en el Archivo de las Indias en Sevilla. Dussel falleció el 5 de noviembre de 2023, a los 88 años, en Ciudad de México. Filosofía de la liberación. Dussel, junto con otros pensadores latinoamericanos como Rodolfo Cuschi y Leopoldo Sea, es una figura central en el movimiento filosófico conocido como la filosofía de la liberación. Este movimiento surge del contexto histórico y sociopolítico de América Latina y busca responder a las problemáticas de la región desde una perspectiva crítica y descolonizadora. Su obra se caracteriza por su crítica al eurocentrismo y su defensa de la capacidad de pensamiento autónomo en América Latina. Exilio y legado. Tras el golpe de Estado en Argentina en 1975, Dussel se exilió en México, donde continuó su labor académica y filosófica. Su trabajo influyó en la teología de la liberación, el giro decolonial y la izquierda latinoamericana. Dussel mantuvo diálogo con filósofos como Carlo Toapel, Gianni Battimo y Jürgen Habermas. Obras destacadas. Enrique Dussel es autor de más de 50 libros que abarcan temas como teología, política, filosofía, ética, filosofía política, estética y ontología. Gustavo Gutiérrez Merino fue un influyente teólogo y filósofo peruano, reconocido como el padre de la teología de la liberación, una de las corrientes teológicas más importantes del siglo XX. Su trabajo se centró en la relación entre la fe cristiana y la lucha por la justicia social, con un énfasis en la opción preferencial por los pobres. Datos biográficos. Nació en Lima, Perú, el 8 de junio de 1928 y falleció el 22 de octubre de 2024. Fue ordenado sacerdote en 1959 y se unió a la Orden Dominica en 2001. Estudió medicina y literatura en Perú, y luego filosofía, psicología y teología en Europa. Escritos destacados. Hacia una teología de la liberación 1969, su obra más influyente, donde articuló los principios fundamentales de la teología de la liberación. Dios o el oro en las Indias 1989, reflexiona sobre la historia de la evangelización en América Latina y la relación entre fe y opresión.
Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo 1983, explora la espiritualidad latinoamericana y la búsqueda de la identidad en la fe. Visión teológica. Opción por los pobres. Gutiérrez argumentaba que la teología debe partir de la realidad de los pobres y oprimidos, y que la Iglesia tiene un compromiso fundamental con su liberación. Liberación integral. La liberación no se limita a lo espiritual, sino que abarca también las dimensiones sociales, económicas y políticas de la vida humana. Praxis. La teología no es solo reflexión teórica, sino que debe estar ligada a la práctica, a la acción transformadora en favor de los pobres. Hugo Asman, 1933 a 2008, fue un influyente teólogo brasileño, reconocido como uno de los pioneros de la teología de la liberación en América Latina. Su trabajo se caracterizó por una fuerte crítica al capitalismo y una defensa de los pobres y marginados. Primeros años y formación. Nacido en Venancio Aires, Brasil, Asman estudió filosofía en el Seminario Central de São Leopoldo y teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También realizó estudios de sociología en la Universidad de Frankfurt, Alemania. Teología de la liberación. Asman es reconocido por su obra Teología desde la praxis de la liberación 1973, que marcó su transición hacia la teología de la liberación. Su teología se centraba en la idea de que la Iglesia debía asumir un papel activo en la lucha contra la pobreza y la opresión. Asman argumentaba que el sufrimiento en el tercer mundo era causado por las contradicciones estructurales inherentes a los modelos de desarrollo del capitalismo. Crítica al capitalismo. Asman fue un crítico del capitalismo y de lo que él llamaba la idolatría del mercado. Argumentaba que el mercado se había convertido en una especie de religión en las sociedades capitalistas, con su propio culto al absolutismo. En su obra La idolatría del mercado, Asman exploró la relación entre economía y teología, sugiriendo que la economía a menudo opera con presupuestos teológicos opresores. Otras contribuciones. Además de su trabajo en teología de la liberación y crítica al capitalismo, Asman también realizó contribuciones en los campos de la economía, las ciencias sociales, la comunicación y la pedagogía. Fue un defensor de la educación como herramienta para combatir la exclusión y promover la esperanza. Obras destacadas. Algunas de las obras más importantes de Hugo Asman incluyen Teología desde la praxis de la liberación 1973. Ignacio Ellacuría fue un influyente teólogo y filósofo español cuya obra se centró en la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, con un fuerte compromiso con la justicia social y los derechos humanos, especialmente en el contexto latinoamericano. Biografía y contexto. Nacido en España en 1930, Ellacuría se unió a la Compañía de Jesús y fue enviado a El Salvador en 1948. Donde vivió y trabajó la mayor parte de su vida hasta su asesinato en 1989. Su experiencia en Centroamérica, marcada por la pobreza, la injusticia y la guerra civil, influyó profundamente en su pensamiento y obra. Fue rector de la Universidad Centroamericana, UCA, de El Salvador. Teología de la liberación. Ellacuría fue un destacado defensor y contribuyente a la teología de la liberación, una corriente teológica que enfatiza la opción preferencial por los pobres y la lucha por la justicia desde la fe cristiana. Su teología se caracterizó por un enfoque en la realidad histórica y el compromiso con la transformación social. Él creía que la teología debía partir de la experiencia de los oprimidos y buscar su liberación integral. Filosofía de la liberación. Además de su trabajo teológico, Ellacuría realizó importantes contribuciones a la filosofía de la liberación, una corriente filosófica latinoamericana que busca liberar a los oprimidos para alcanzar la plenitud de la humanidad. Su filosofía se centró en la realidad histórica como el lugar donde se revela la verdad y donde se debe realizar la praxis liberadora. Obras y legado. La obra de Ellacuría abarca numerosos libros y artículos sobre teología, filosofía, política y sociedad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Teología política y Filosofía de la realidad histórica. Su pensamiento sigue siendo relevante en la actualidad, inspirando a muchos a trabajar por un mundo más justo y solidario. John Sobrino es un teólogo jesuita español reconocido por sus contribuciones a la teología de la liberación latinoamericana. Su obra se caracteriza por un enfoque en los pobres y oprimidos como un lugar teológico central, así como por su análisis de la figura de Jesús como liberador.
Datos biográficos y trayectoria. Nacido en Barcelona en 1938, Sobrino se trasladó a Centroamérica, donde estudió lenguas clásicas en Cuba y luego obtuvo una licenciatura en filosofía y una maestría en ingeniería mecánica en la St. Louis University en Estados Unidos. Posteriormente, se doctoró en teología en Alemania. Desde 1972, reside en El Salvador, donde ha sido profesor en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Allí, entró en contacto con otros religiosos comprometidos con la teología de la liberación, como Ignacio Yacuría, quien fuera rector de la UCA y asesinado en 1989. Teología de la liberación. La teología de la liberación, que tuvo un gran auge en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, busca interpretar la fe cristiana desde la perspectiva de los pobres y oprimidos, promoviendo la justicia social y la liberación de las estructuras de pecado que causan pobreza y marginación. Sobrino ha sido un importante impulsor de esta corriente teológica, que considera que Dios tiene una predilección por los que sufren y son marginados. Principales obras. Entre las obras más destacadas de John Sobrino se encuentran: Jesús el Liberador 1991, Cristo el Liberador 1999, Cristología desde América Latina 1977, Resurrección de la verdadera Iglesia, los pobres, lugar teológico de la eclesiología 1981, La verdadera Iglesia y los pobres 1984, Liberación con Espíritu 1985, Espiritualidad de la Liberación 1990. José Comblín fue un influyente teólogo belga que desarrolló gran parte de su trabajo en Brasil y Chile, destacándose como uno de los principales exponentes de la teología de la liberación en América Latina. Su labor y pensamiento lo llevaron a ser perseguido y expulsado tanto de Brasil como de Chile debido a sus ideas progresistas y su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Primeros años y formación. José Comblín nació en Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de 1923. Fue ordenado sacerdote en 1947 y obtuvo un doctorado en teología de la Universidad Católica de Lovaina. Trayectoria en América Latina. Comblín comenzó su trabajo en América Latina en 1958, donde se involucró en la teología de la liberación, una corriente teológica que busca la liberación de los oprimidos a través de la acción social y política. Brasil. En Brasil, Comblín trabajó como profesor en Campiñas y asesoró a la Juventud Obrera Católica. Debido a sus ideas, fue perseguido por el régimen militar y se exilió en Chile. Tras ser arrestado y deportado en 1971, regresó a Brasil para trabajar en el estado de Paraíba, donde fundó un seminario rural. Chile. En Chile, Comblín ayudó a crear un seminario rural en Talca. Sin embargo, fue expulsado del país en 1978 por el régimen de Augusto Pinochet tras la publicación de un libro sobre la ideología de la seguridad nacional. Legado. José Comblín falleció el 27 de marzo de 2011 en Simões Filho, Brasil. A lo largo de su vida, publicó alrededor de 65 libros y más de 300 artículos sobre teología, paz, la ciudad, la nación y la revolución. Además de sus obras escritas, Comblín fundó movimientos para laicos como Misioneros del Campo y Misioneros del Medio Popular. Leonardo Boff, nacido en Brasil en 1938, es un influyente teólogo, filósofo y escritor, reconocido por su destacada contribución a la teología de la liberación y su defensa de los derechos humanos. Su obra ha tenido un profundo impacto en la Iglesia latinoamericana y en el pensamiento teológico a nivel global. Contribuciones clave. Teología de la liberación. Boff es uno de los principales exponentes de la teología de la liberación, que busca integrar la fe cristiana con la lucha contra la pobreza y la injusticia social. Su trabajo en esta área ha inspirado a numerosos movimientos sociales y comunidades de base en América Latina. Crítica social y eclesiástica. Boff ha sido un crítico de las estructuras tradicionales de la Iglesia Católica, abogando por una Iglesia más inclusiva y comprometida con los desafíos sociales, económicos y ecológicos de nuestro tiempo. Sus ideas a menudo desafiaron las normas establecidas, lo que le valió conflictos con las autoridades eclesiásticas. Obras notables. Jesucristo Liberador. En esta obra, Boff presenta una teología que responde a la realidad de la miseria y la opresión, inspirada en las comunidades eclesiales de base, CEB. Iglesia, carisma y poder.
Este libro generó controversia y llevó a Boff a ser silenciado por el Vaticano en 1985. En él, Boff examina la relación entre la estructura eclesiástica y el poder, proponiendo una visión alternativa de la Iglesia centrada en la comunidad y el servicio. Y la Iglesia se hizo pueblo. Boff revisa sus tesis anteriores, enfatizando la importancia de la comunidad sobre la jerarquía eclesiástica tradicional. Legado. La obra de Leonardo Boff ha dejado una huella perdurable en la teología, la filosofía política y la ecología. Su legado sigue siendo relevante para aquellos que buscan una iglesia más comprometida con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Rubem Alves, nacido el 15 de septiembre de 1933 en Boa Esperança, Brasil, fue un destacado teólogo presbiteriano, psicoanalista, educador y escritor brasileño. Su obra tuvo un impacto significativo en la teología latinoamericana, especialmente en la teología de la liberación, de la cual se le considera uno de los principales iniciadores. Alves falleció el 19 de julio de 2014 en Campiñas debido a complicaciones respiratorias. Formación y primeros años. Alves estudió teología en el Seminario Presbiteriano de Campiñas entre 1953 y 1957. Posteriormente, obtuvo una maestría en teología del Union Theological Seminary de Nueva York en 1964 y un doctorado en filosofía del Seminario Teológico de Princeton en 1969. Su tesis doctoral se tituló Una teología de la esperanza humana. Contribuciones teológicas y filosóficas. La obra de Rubem Alves se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, que abarca la teología, la literatura, la filosofía política, el psicoanálisis, las ciencias sociales y la educación. Fue un crítico de la dictadura brasileña y del fundamentalismo de las iglesias cristianas, lo que le valió persecución y exilio. Su pensamiento se centró en construir una teología lúdico-poética erótica centrada en el cuerpo y la vida en su dimensión real. Legado. Rubem Alves es recordado como uno de los pensadores contemporáneos más destacados de Brasil. Su obra Teología de la Esperanza Humana tuvo un profundo impacto en el panorama filosófico, teológico y científico-social mundial. Alves anticipó muchos aspectos que se trabajarían más tarde en la teología, y es reconocido como pionero y fundador de la teología de la liberación. Algunos de los teólogos de la liberación más conocidos a nivel mundial son: Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, considerado uno de los fundadores de la teología de la liberación. Su libro Teología de la Liberación 1971 es una obra fundamental en este campo. Leonardo Boff, teólogo brasileño, conocido por su defensa de los derechos de los pobres y marginados. Ha escrito extensamente sobre temas relacionados con la ecología, la espiritualidad y la justicia social. John Sobrino, teólogo jesuita español, radicado en El Salvador. Su trabajo se centra en la relación entre la fe y la justicia, y en la defensa de los derechos humanos. Ignacio Ellacuría, teólogo y filósofo español, también jesuita, que trabajó en El Salvador. Fue asesinado en 1989 junto con otros jesuitas y 2 mujeres, debido a su compromiso con los pobres y su defensa de la justicia social. Óscar Arnulfo Romero, fue un arzobispo de El Salvador que defendió los derechos humanos y se pronunció en contra de la pobreza y la injusticia social. Fue asesinado en 1980 mientras celebraba misa y es considerado un mártir de la teología de la liberación. Estos teólogos, entre otros, han contribuido a la difusión y el desarrollo de la teología de la liberación en todo el mundo. Además de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino, Ignacio Ellacuría y Óscar Arnulfo Romero, otros teólogos de la liberación conocidos en Latinoamérica son: Enrique Dussel, filósofo y teólogo argentino, conocido por su trabajo en la filosofía de la liberación y su crítica a la modernidad y el eurocentrismo. Hugo Asman, teólogo brasileño que exploró la relación entre teología, ideología y poder.